en pues semanas recientes, quizá debería yo decir meses recientes, hemos visto pues mucha actividad por parte de quienes aspiran a la candidatura presidencial en el 2024, especialmente aquellos que aspiran a la candidatura del oficialismo, y pese a que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral pues han tratado de poner ciertos límites o han advertido de la posible comisión de delitos electorales, pues esa actividad parece incesante. Este fin de semana vimos al secretario de Gobernación en el sureste en un acto arropado por personas que, pues esta ya no es ninguna novedad, le decían presidente, presidente, pero además se publicaron en redes sociales videos de 3 futbolistas pues mandándole saludos. Vimos también al secretario de Relaciones Exteriores en una actividad semejante, incluso pues repartiendo entre simpatizantes un pequeño muñeco que le han llamado Marcelito, muy a la manera de los amblitos del presidente López Obrador. En fin, hay mucha actividad y pues vamos a comentar el tema desde el punto de vista de la legalidad electoral con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Pues nada parece frenarlos, Luis Carlos. Mira, Pascal, primero quiero hacer una reflexión global. A ver. El tema de fondo es que en un gobierno como el mexicano y en cualquier gobierno no combina la suerte de ser secretario de Gobernación o jefa de gobierno y estar haciendo grilla para quedar bien con la opinión pública. Un secretario de Gobernación tiene que tomar decisiones que no necesariamente son populares. Una jefa de gobierno tiene que enfrentar incidentes como el del metro. Y si cada cosa van a responder pensando en el 2024, cómo evitar daños a su popularidad, ese es el problema para los mexicanos. Y me parece muy grave, y creo que esto es resultado de que López Obrador decidió desde hace un año hacer su jueguito sucesorio a la antigüita, y mediante este mecanismo, esto es lo que está ocurriendo. Y 2, una democracia requiere autocontención democrática, requiere que las personas que deciden hacer política democrática observen la ley y aquellas cosas que no están perfectamente delineadas en la norma, porque no todo puede estar previsto ahí, se comporten para generar un ambiente razonable de competencia. Lo que hizo Adán Augusto este fin de semana con estos mensajes de futbolistas de TikTok, pues no hay ninguna ley en donde diga que se prohíbe que los futbolistas den mensajes en TikTok. Pero el secretario de Gobernación sabe que lo que hizo es una trampa, es una simulación, es un tanteo para ver hasta dónde puede ir su promoción. Y esto seguramente, y aquí tú y yo podemos especular, y creo que se vale especular porque se trata de una simulación, pues que les pagaron, y si les pagaron, pues probablemente fue mucho dinero y seguramente fue en efectivo. Y entonces, pues ahora la respuesta es no los ataque, libertad de expresión. Entonces, podemos discutir si es legal o ilegal. Yo creo que no hay nada claro en la ley, porque además ni siquiera estamos en campaña, no es un periodo electoral, los mensajes de los futbolistas no hablan más que de frases genéricas, claramente jugueteando con el nombre del secretario de Gobernación, como lo hace su campaña, que ha estado circulando en el país en los últimos meses. Entonces, es un mal precedente, me parece que es un acto irresponsable, me parece que es un acto frívolo, y eso creo que es lo condenable, porque no podemos pensar que el INE puede poner orden cuando los actores como el secretario de Gobernación o la jefa de gobierno están continuamente probando hasta dónde pueden llegar, desafiando a la autoridad. Ese me parece que es el acto reprobable en este caso, Pascal. Ya, y me llamó mucho la atención que después de todo esto que ocurrió el fin de semana con el secretario de Gobernación, él sale a decir que no son los tiempos y que no hay que andar haciendo esas cosas. Pues sí, porque lanzan la piedra y esconden la mano, porque se trata de una simulación, porque López Obrador los puso a competir y López Obrador dijo que según él va a haber una encuesta. Entonces pues todos quieren ir lo mejor que se pueda en las encuestas para que al final sean realmente contendientes serios.
si quieren hacer campaña en una democracia, debiesen renunciar a su cargo y abiertamente recorrer el país, decirnos cómo pagan sus recorridos y hacerlo, pero este dobleteo de que soy jefa de gobierno, pero viajo los fines de semana y todo mi equipo está pensando todos los días cómo subir en las encuestas, ese creo que es el problema, es el daño, y el secretario de Gobernación está en lo mismo. Un secretario de Gobernación es un personaje que debe mantener la gobernabilidad, la estabilidad, debe ser prudente, debe mantener un diálogo imparcial con los jugadores políticos. Adán Augusto, que cuando llegó fue muy aplaudido por su estilo sobrio, incluyente, afable, pues ahora ya está, de repente da declaraciones tontas, frívolas, simplemente porque tiene una doble cachucha. Y esto de que los fines de semana no tienes cachucha de secretario de Gobernación es falso. Un secretario de Gobernación tiene la cachucha las 24 horas del día porque la gobernabilidad del país no se detiene el viernes a las 5 de la tarde y se activa el lunes a las 9 de la mañana. No, es constante, igual que el caso de jefa de gobierno de la Ciudad de Y México. el canciller también, ¿no? Y el canciller también, por supuesto. Ujú. Sin duda es el mismo caso, aunque por supuesto, por la naturaleza del trabajo, el caso del canciller está menos sujeto a decisiones, digamos, de impacto inmediato sobre la vida cotidiana de los mexicanos. Ujú. Claramente es igualmente reprobable, por supuesto, pero el caso de Brad, yo he visto que sus actos de desafío abierto a la normatividad han sido de menor visibilidad. No quiere decir que no lo ha estado intentando, pero ha sido más cuidadoso en no caer en estas acciones tan frívolas como las del secretario de Gobernación. Ujú. Me queda un minuto en este bloque y me gustaría pedirte que te quedas con nosotros para hablar también del tema del Plan B y las impugnaciones que pudieran presentarse ante la Suprema Corte, pero un comentario final sobre este tema. Me dices, es muy difícil, pues, digamos, encontrar la cuadratura legal de muchas de estas cosas. Sin duda, porque no estamos en periodo electoral, las precampañas de 2024 empiezan hasta fines de este año, el mensaje de los futbolistas pues no hace referencia a la candidatura del señor Adán Augusto, entonces pues puedes decir, oye, pues son sus amigos, es decir, ya sabemos que en el fondo tiene un fin político, Ujú. ya sabemos que probablemente les pagaron, pero no se puede. Ahora, yo recomiendo que debe quejarse e investigar a los futbolistas y hurgar sus cuentas para que la próxima vez los influencers, los futbolistas, los artistas no politicen, no se metan en líos. Me parece que es muy irresponsable también de los futbolistas estar ayudando a este tipo de acciones. Uno de ellos dijo, yo no sabía. No, ¿cómo que no sabes? Ujú. Los futbolistas tienen, por supuesto, asesoría legal y esto me lleva al tema de los influencers de hace 2 años, en la campaña de 2021, que Claro. 2 días antes de la votación, en un periodo de veda, abiertamente llamaron a votar por el verde. Eso fue gravísimo. Sí, te agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Luis Carlos, me estabas diciendo que estos futbolistas que se manifestaron, bueno, manifestaron simpatías por el secretario de Gobernación, pues tendrían que tener cuidado por lo que sucedió justo antes de la elección del 21 con estos influencers. Sí, creo que los futbolistas son unos irresponsables porque no puedes aducir que no sabías lo de la ley para saber que el propósito de esto es político. Y yo creo que los futbolistas, admirados por la afición mexicana, deben mantenerse al margen de la política porque simplemente van a salir manchados. Ya fueron muy atacados y con justa razón porque pues no son inocentes y como digo, seguramente les pagaron y les pagaron mucho y seguramente fue en efectivo. Entonces, esto me parece que es bastante reprobable y creo que se debe atacar e investigar, no porque queramos censurarlos, porque ese es el primer argumento. Oye, Ujú. yo en una democracia, pero porque se constituye una simulación a la ley. Y el antecedente del Partido Verde en 2021, cuando un grupo de influencers, irresponsables también, el sábado, creo, o el viernes, antes del domingo, jornada electoral, salieron a dar un mensaje de apoyo al Partido Verde. Esa sí fue violatoria porque estábamos en veda electoral, estábamos en un proceso electoral, hablaron claramente de un partido político. Eso fue una violación agresiva y abierta. Esto de los futbolistas pues está lejano, es más etéreo, pero es parte de la misma actitud tramposa y por lo tanto creo que es necesario
que todos los influencers y personas famosas y populares se abstengan de este tipo de cosas porque creo que no les ayuda a ellos y no les ayuda al clima de la competencia en el país. Luis Carlos, por otro lado, Lorenzo Córdoba dio a conocer ayer domingo que ya está próximo a presentarse pues, la controversia ante la Suprema Corte por el llamado Plan B de la reforma electoral. ¿Qué expectativa tienes tú sobre pues, este litigio? Yo creo que los litigios, porque van a ser muchos, el INE va a presentar una controversia constitucional, pero los partidos de oposición van a presentar acciones de inconstitucionalidad y las personas trabajadoras del INE pueden presentar amparos en materia laboral. Entonces son muchos tipos de litigios jurídicos. Yo tengo la impresión de que van a tener algún efecto y van a hacer que se reviertan partes de la reforma. Hay quien piensa que la Corte podría revertir toda la reforma por un vicio legislativo porque no hubo la deliberación democrática que se requiere para aprobar una ley. Todo el mundo recordará que la iniciativa de ley se presentó a la 1 de la tarde de un martes y a las 11 de la noche se estaba votando sin que hubiese sido analizada por comisiones. Entonces, eso podría dar lugar a que se revierta todo. No sé si eso ocurriría, pero si no fuera el caso, creo que hay algunas partes de esta que serán revocadas por la Corte. Creo que hay muchos de los temas laborales que serán suspendidos por tribunales laborales y creo que eso ayudará a que el efecto nocivo de la reforma en su conjunto sea menor. Entonces, yo espero que así ocurra y que entonces pues el daño del 100% se reduzca pues a un porcentaje, no sé cuánto, pero creo que eso va a ocurrir, eso es lo que preveo y creo que la nueva dirección de la Suprema Corte de Justicia ayuda mucho para ese tipo de actitud, para que no haya un cálculo político, el temor de que el gobierno se va a enojar. Y creo además que el periodo en el cual ocurre esto, que es ya en los últimos 2 años del gobierno, ayuda a eso. Yo creo que la Corte está asustada, temerosa, de que el gobierno quiera hacer una reforma al Poder Judicial, un plan B, digamos, para la Corte. Y yo creo que eso los autocontiene, pero yo espero que haya una acción que limite la reforma electoral. Ahora, me dices que la Corte entrará en esto con una nueva presidencia, pero al mismo tiempo, pues entra en medio de una polémica por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de una de sus ministras. ¿Cómo ves la confluencia de estos temas? Yo creo que lo de la ministra es un caso aislado. Yo creo incluso que esto puede ayudar a que la Corte tenga una postura más independiente en el sentido de que la Corte sabe, dicho de otra manera, una de las ministras que votaba aparentemente para complacer al gobierno, pues era Esquivel. Yo creo que este tema disminuye su influencia, disminuye su estatus entre sus pares y creo que eso puede ayudar a que los ministros tomen posturas más judiciales y menos políticas. Yo creo que eso puede ayudar. El tema de ella y de su renuncia es otro tema, pero yo creo que al clima de independencia de la Corte, este asunto yo creo que lo ayuda en algún sentido. Pues Luis Carlos, estaremos observando cuidadosamente todos estos temas y te buscaremos para el análisis, como siempre hacemos. Gracias. Gracias, muy buenos días, Pascal. Buenos días, ahí está Luis Carlos Ugalde. Tenemos